Bienvenidos a estos diálogos que la revista Alternativa y el medio de comunicación 360 están haciendo desde la ciudad de Cartagena en el Congreso de la ANDI. En una coyuntura sin precedentes, una reforma tributaria con un nuevo gobierno, nos acompaña Pedro Medellín, director de la revista Alternativa, y nuestro invitado especial, el doctor Jaime Alberto Cabal, presidente de FENALCO. Doctor Cabal, bienvenido, ¿cómo está? Bien, muchas gracias por la invitación, a ustedes por estar aquí y bueno, inquieto, preocupado, expectante de todo lo que viene en camino. Las primeras preguntas suelen ser muy generales porque nos encanta conocer las sensaciones pues, que ustedes están teniendo con la reforma que ha presentado el doctor José Antonio Ocampo. ¿Cuáles son ellas? A ver, esta es una reforma tributaria de 69 artículos que si uno lo lee uno por uno, puede encontrar cosas buenas o por lo menos justificables, cosas no buenas o cosas complicadas, pero cuando uno lo mira integralmente y lo mira a la luz de lo que le puede pasar a la economía colombiana de la generación de empleo, se encuentra que hay un eje que con esta reforma puede correr peligro y es de sumo cuidado, y es la capacidad de ahorro de los colombianos se agota, la capacidad de consumo disminuye y la capacidad de inversión se va a ver muy limitada. O sea que en una economía, cuando uno conjuga ahorro más consumo más inversión, en la medida que eso se achique, pues se va seguramente a contraer el crecimiento de la economía colombiana y la capacidad de generar empleo. Hay un permanente cambio de reglas de juego con este tema fiscal. Decía Fernando Calderón, un sociólogo boliviano, que en Colombia es un país en donde lo excepcional se volvió un hecho cotidiano, que se gobierna fiscalmente a través de reformas. El cambio en las reglas de juego no altera también la condición para las empresas, para los inversionistas. Pedro, esa es una preocupación que siempre hemos tenido y siempre hemos señalado. En los últimos 18 años ha habido 15 reformas tributarias, o sea, una exageración, un promedio muchas veces de 2 reformas por gobierno. Y ese cambio de reglas constantes siempre genera de alguna manera pues inseguridad jurídica para los inversionistas nacionales e internacionales. Lo que pasa es que durante todo este tiempo Colombia ha sido un país tan fuerte que digamos el impacto no ha sido muy notorio, pero se nos volvió vicio y obviamente no hemos tenido una estructura fiscal permanente con reglas de juego claras. En esta reforma tributaria se cambian muchas reglas de juego. Como estamos aquí en mucha confianza, ayer me reuní con unos inversionistas hoteleros aquí en Cartagena que empezaron un proyecto en Barú con la exención fiscal del 9% del impuesto. En vez de pagar 35%, la exención para los hoteles era el 9%. Todos los números del proyecto se caen. Todos, la viabilidad financiera, la tasa interna de retorno, todos, solamente con ese cambio de reglas de juego. Y el proyecto lo empezaron, entonces están en una encrucijada. O sea que ese tipo de reformas, de cambiar las reglas de juego, es muy compleja porque si no se hace, digamos, hacia adelante y se hace retroactivamente, pues va a generar la quiebra de muchas empresas. Nosotros tenemos la propuesta de que al cambiarse las excepciones no tengan efecto retroactivo porque eso sería muy complicado en este momento. Doctor Cabal, el ministro Ocampo nos compartía que existía un margen en donde el gobierno se podía mover y que si algunos decían que se debía retirar unos tributos, pues que les propongan cuál se reemplaza, pero están en el escenario aparentemente de encontrar soluciones. Ustedes como FENALCO, ¿qué le están diciendo al ministro para hacer una reforma tributaria lo más consciente, que cuide a los empresarios de todos los tamaños, que no afecte el consumo y sea amigable con el país en este momento? Sí, efectivamente, como dije, muchos de los impuestos, sobre todo cuando se acumulan o se suman, afectan el ahorro, la inversión y el consumo.
y voy a detenerme un minutico ahí. ¿Por qué? Porque cuando, por ejemplo, todos los ingresos superiores a 10 millones van a estar con más impuestos, pero a eso le suma que la renta exenta, por ejemplo, del ahorro voluntario de las pensiones, se cae una quinta parte. Y si a eso le suma el impuesto al patrimonio que hay que pagar nuevo, ahí es donde yo digo la capacidad que tienen los colombianos de ahorrar, o que tenemos de ahorrar, consumir e invertir, se va a achicar de una manera que va a terminar no trabajando es para estas reglas de juego nuevas. Propuestas alternativas. Hay ítems que seguramente no tocan y afectan las clases medias y las populares, y pueden afectar menos al sector empresarial y a las personas naturales. Nosotros le propusimos, por ejemplo, al ministro, que lo incorporó en la reforma, acabar con esa gabela que tienen las plataformas internacionales que no están establecidas aquí, que vía el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos triangulan productos del Asia, entran aquí sin arancel, sin impuestos, compitiendo desleal y desigualdad y de manera desigual con las empresas colombianas de comercio e industria. Y eso le genera en este momento $500 millones con una proyección de $1 billón en un año. Eso no golpea a nadie, ni afecta a nadie. Ahí se pueden encontrar muchas cosas. Lo otro, el país tiene el Estado, una cantidad de activos improductivos que no tiene por qué tenerlos. ¿Qué hace el país siendo socio de empresas de energía eléctrica del Guainía o del Baupés o de Boyacá? Tiene empresas y participaciones con sociedades mixtas que las debía vender. Eso no golpea a nadie y genera unos ingresos importantes. Y lo otro, seguramente nunca se ha hablado, pero la reducción del gasto burocrático y el tamaño del Estado debe ser otro factor de sostenibilidad fiscal, porque es que la sostenibilidad fiscal no solamente apunta a más ingresos en impuestos, sino también con ahorro y reducción del gasto. Entonces yo creo que, y concluyo diciendo, en este momento no están elaboradas las propuestas sustitutas, pero vamos a trabajar inclusive en el Consejo Gremial Nacional unas propuestas alternativas para eliminar algunas del contenido de la reforma tributaria. Para cerrar, y muchas gracias por estos minutos, en la condición de presidente del Consejo Gremial Nacional, ¿cuál es la línea roja para los empresarios? Hay varias líneas rojas. Fundamentalmente, el respeto a la democracia, entendiéndose que el presidente Petro no vaya a ser del estilo de presidentes como Chávez, Maduro, Correa, Evo, los Kirchner, que se quisieron perpetuar en el poder dentro de una izquierda muy radical. Que ojalá sea un estilo de Mujica, de la izquierda española, que respeta la alternancia cuando se da, que mire que su mandato es de 4 años, esa es una línea roja, que respete las libertades económicas. Por ejemplo, en el caso del comercio tengo una preocupación sobre la libre competencia. Si se va a reindustrializar el país como es la política del gobierno, a punta de aranceles, protegiendo sectores, eso ya viola el principio de libre competencia, entonces ahí caeríamos en problemas. El respeto y ahora defensa, porque antes era el respeto a la propiedad privada, ahora es respetar y defender. Lo que está pasando en el Cauca con los productores de caña y los ingenieros azucareros, pues es, digamos, inaudito, de un irrespeto a la propiedad privada, y ahí tiene que haber una defensa del Estado a través de la autoridad. Entonces esas son como las líneas rojas, Pedro, que creemos que son fundamentales. Muy amable, doctor Cabán, por esta entrevista para la revista Alternativa y para 360. Muchas gracias, muy amables.